Muy buen día, amables amigos de Alternauta.mx. Qué bueno que nos visitan el día de hoy. Está con nosotros Israel Jurado. Él es investigador del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad de la Universidad Nacional Autónoma de México. Israel, te agradecemos mucho que estés con nosotros el día de hoy. No, muchas gracias a ti, estimado Julio, y un saludo para toda tu audiencia. Oye, me comentan que hay un coloquio que está en preparación que se denomina Rearticulación y auge de las derechas en México y el mundo. Coméntanos qué día es, quiénes están invitados, qué va a haber en la organización en general y dónde podemos tener más información. Muy bien, mira, el coloquio se va a realizar el día 9 de noviembre a partir de las 10 de la mañana. Vamos a Ujú, tener como sede lo que es la Casa Universitaria del Libro. Esta se encuentra allá por lo que es la colonia Roma. Y bueno, pues en este coloquio vamos a tener la participación de importantes investigadores que nos van a hablar sobre el tema de las derechas, ¿no? Y de todo este panorama, observar disputas, ¿no? De disputas por las narrativas, disputas por el electorado ujú. y muchos otros campos más donde este fenómeno se está expresando, ¿no? Algunos de los investigadores que van a acompañarnos son, por ejemplo, del CIDE, la doctora Ruth Dávila, el doctor Fernando Vizcaíno, del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, el doctor Ruth Ferrero Turrión, de la UCM de España. También vamos a contar con la participación de Gabriela Rivadeneira, que es expresidenta de la Asamblea Nacional del Ecuador, ¿no? Vamos a contar también con la participación de destacados investigadores como el doctor Sergio Tamayo y, por supuesto, el coordinador de investigación, el doctor Miguel Ángel Ramírez Zaragoza, coordinador de investigación del programa universitario de estudios sobre democracia, justicia y sociedad, tu servidor y, bueno, pues algunos participantes más que nos van a ayudar a caracterizar lo que es todo este fenómeno. Oye, Israel, cuéntame, por qué es importante, digamos, hablar sobre la reconfiguración de la derecha en México? Vemos también, por un lado, que el presidente todos los días habla acerca de la derecha y, digamos, critica a la derecha, pero en realidad en México pareciera que hay como una especie de vergüenza por ser de derecha y no se ve una configuración, bueno, yo no la veo, no sé si tú tengas otros datos, como diría el propio presidente, acerca de una configuración de lo que sería una nueva derecha, un planteamiento que venga, surja y tenga como la atracción del electorado. Yo la verdad lo veo lejano, pero no sé. ¿Tú qué me puedes decir al respecto? Bueno, mira, en primer lugar, yo creo que habría que identificar que la derecha nunca abandonó el poder, ¿no? Si bien la llegada de este gobierno progresista significa un avance importante para pues las perspectivas políticas, ¿no? En cuanto a que los movimientos sociales o algunos de los reclamos más importantes de la ciudadanía puedan encontrar eco, puedan encontrar los canales a través de los cuales se atiendan dichas demandas, que es una de las características de los gobiernos progresistas, ¿no? O de los proyectos de izquierda. La derecha siempre mantuvo el poder económico y lo ha mantenido, siempre ha mantenido el poder mediático y por supuesto no ha desaparecido del poder político. Y por supuesto está presente en el poder religioso. El punto es que hoy que tienen más eco las demandas de los movimientos sociales, ha planteado un fuerte contraste, sobre todo gracias a la expansión de los medios de comunicación masiva, donde se puede evidenciar, por ejemplo, el pensamiento retrógrada de muchos de estos grupos conservadores de la derecha que están en contra
de los derechos fundamentales, ¿no? Están en contra de las igualdades y protegen al sistema de desigualdades. Y esto ya empieza a generar, pues, nuevas formas de reflexión en dichos grupos sociales, ¿no? En el electorado, a partir de lo cual, como dije hace un momento, ellos evidencian esta mezquindad de proteger a ese sistema de desigualdades, a ese sistema de explotación, y esto los podríamos pensar que los hace sentirse incómodos en ser identificados precisamente con ese tipo de pensamiento, el pensamiento conservador, el pensamiento de las derechas. El punto también importante que hay que destacar de esto es que como una nueva estrategia de demagogia y sobre todo para captar la simpatía del electorado, muchos de estos grupos, ya lo han mencionado investigadores como Pablo Stefanoni, se han ido transformando eh, en una especie de nueva derecha que ahora es rebelde, ¿no? Que ahora se posiciona frente al Estado en contra de un Estado que tenga la posibilidad de intervenir en distintos aspectos económicos en la sociedad, cuando hay que recalcar que ellos siempre se beneficiaron de su relación con el Estado, de haber convertido al propio Estado, por ejemplo, en México, en un Estado de derecha, conservador, que protegía los privilegios de los potentados y de las élites, y con la entrada del neoliberalismo y estos planteamientos de que el Estado no se meta en cuestiones económicas y todo eso, han construido una narrativa donde ellos se oponen a esta imagen de ese Estado represor que ellos mismos alimentaron y construyeron durante esas décadas. Me refiero a las décadas del neoliberalismo, inclusive las anteriores, ¿no? El punto es que es una cuestión de retórica, ¿no? Asimismo, en esta misma lógica, eh, estos grupos de derecha se han abierto a nuevos debates, ¿no? Algunos grupos se han abierto nuevos debates como lo referente a los derechos de las mujeres, el derecho al aborto, los matrimonios igualitarios, ¿no? Que siempre habían sido parte de las causas de las izquierdas y de los movimientos sociales. Ahora estos grupos pretenden hacer si se me permite la expresión, este robo de banderas, ¿no? Pero para descafeinarlos, ¿no? Y Para plantearlos, este es un fenómeno ¿sí? solo de México, el robo de banderas solo de México, o lo ves a nivel región. No, sí, es un fenómeno que efectivamente se lo podemos constatar a nivel región, ¿no? Por ejemplo, lo referente a los pobres, ¿no? A la justicia social. Con la llegada de Jair Bolsonaro, por ejemplo, en Brasil, tuvo mucho que ver con las iglesias pentecostales y el trabajo de base que estuvieron haciendo durante mucho tiempo, inclusive durante la presidencia de Lula da Silva, con precisamente las capas sociales más expoliadas, ¿no? Es Ujú. decir, voltearon a ver a los pobres, aunque el gobierno de Lula, por ejemplo, tenía importantes programas sociales que paliaron verdaderamente la pobreza, digo, son décadas de expoliación de estos grupos sociales que no se pueden resolver en un sexenio ni en dos, ¿no? Y esto les ha dado margen a estas derechas a nivel regional de voltear a ver a los pobres, de construir eh, como dijéramos, esperanza con los pobres en torno a un proyecto político como el que fue el de Jair Bolsonaro. Lo mismo podemos ver hoy con Javier Milei, ¿no? Y su grupo La Libertad Avanza, que hablan mucho de criticar a la casta, ¿no? Que son la élite política, pues si los grupos de derecha alimentaron esa casta, constituyeron esa casta de privilegios y hoy ellos están planteando una crítica a los privilegios que construyeron durante décadas. Entonces, efectivamente, es un modelo, inclusive me atrevería a llamarlo así, un modelo regional que traspasa las fronteras y que se vincula con otras tácticas que igual son parte de este modelo, como la estrategia de lawfare.
Ok, pero sí, sí, sí entonces tenemos diferentes derechas, muy diferentes derechas. En el caso de los dos ejemplos que tú mismo propusiste, fueron claros opositores a la posibilidad de abortar, por ejemplo. Sí, Eh, pero no todas. Es decir, ujú, hay que reconocer que hay una diversidad importante entre los grupos de derecha. ujú, Muchas veces esa misma diversidad interna no les permite eh, trabajar del todo juntos, ¿no? Porque hay grupos de ultraderecha, ¿no? Que son, valga la redundancia, ultraconservadores, que están completamente opuestos a los ajá. derechos de las mujeres, al derecho al aborto, a los matrimonios igualitarios. eh, pero hay otros grupos de derecha, dijéramos, más inclinados hacia el centro, que tienen la apertura hacia estos temas. Por ejemplo, las derechas políticas. Ellos saben que necesitan hacer este juego de la demagogia y entonces se abren al debate y muestran rostros donde plantean la posibilidad de reivindicar asuntos con los que en el fondo estarían en contra, como por ejemplo la candidatura de Xochitl Gálvez, quien se reivindica como indígena, cuando los indígenas han sido los grupos sociales más expoliados y castigados por el sistema de explotación y de desigualdades que se ha establecido a través de esta historia de este Estado capitalista, ¿no? Tú, tú, Entonces, y tú, ahora tú la reivindicados. verías, tú verías a Xochitl Gálvez como una especie de fenómeno político como lo que pasó, lo que pasó en Brasil con Bolsonaro y lo que está pasando con Milei. ¿La ves como una fuerza que puede llegar a darle vuelta en la elección? Digo, Milei no lo ha logrado todavía, pero es un claro, está en claro primer lugar. Xochitl Gálvez, digo, no sé, no creo que sus planteamientos estén al mismo nivel. ¿Tú lo ves así? ¿Crees que puede llegar a aprender con este discurso? No, no, para nada, no tiene ese carisma, ni siquiera esa, como dijéramos, Yo creo que ni siquiera muestra riqueza. una ruptura como la que están mostrando ellos con el propio sistema. No sé tú cómo lo veas. No, 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 yo creo que sí es un fenómeno en el sentido de que es algo nuevo, algo que quizá no se esperaba por parte de las izquierdas, por parte de la ciudadanía en general, que las derechas empresariales, por ejemplo, que tanto eh, han afectado a los pueblos y comunidades indígenas con su expolio de los territorios y los recursos naturales, que ahora estén poniendo a una candidata indígena. Eso me parece que es un fenómeno, pero en su justa dimensión, es decir, estas derechas utilizando este candidato. Pero lo que es más claro todavía es que este personaje pues no levantan, no logran engañar a la ciudadanía con que se hizo rica, digo, que inició su fortuna con una pequeña iniciativa de venta de gelatinas, que si es de origen indígena, otomí, ¿no? De una zona bastante pobre como es el estado de Hidalgo, el Valle del Mezquital. Entonces, esto es solamente parte de una retórica con la cual buscan ganar simpatías, ¿no? Le muestran al electorado un personaje con el que se puedan identificar, ¿no? Así como fue el fenómeno, el que sí es verdaderamente un fenómeno mediático y de masas, como lo fue el presidente López Obrador, una persona que habla como la gente, ¿no? Es cercana a la gente, ¿no? Entonces, es nada más una estrategia, ¿no? Pero no tiene ella creo yo, no tiene la posibilidad ni la inteligencia suficiente para articular algún tipo de discurso que envuelva a la ciudadanía, ¿no? Más bien se me hace más torpe, ¿no? Aunque bueno, hay que ver también otras condiciones muy particulares de cada uno de estos países que mencionaste para ir entendiendo cómo se logró la Sí, pujanza de mi ley, por ejemplo, la ajá, pujanza claro. que ha adquirido. Oye, mencionaste un asunto que me llama mucho la atención. Hablabas de pensamiento retrógrada en referencia a la derecha. ¿Este pensamiento retrógrada necesariamente está presente en todos los tipos de derecha? Porque a mí me parece
también un poco, digamos, habría que analizar por qué entonces estos nuevos productos que se están formando en estos lugares y están teniendo tanto eco, logran generar, digamos, tanta simpatía. El caso de Milei, pues digo, estamos viendo sus discursos bastante reaccionarios, bastante fuertes, cosa que no tiene Xóchitl Gálvez, cosa que no tiene ningún candidato en México todavía para poder alcanzar estos niveles. Pero tú ves que se pueda configurar, digamos, viendo que funcione la receta. ¿Tú crees que se pueda configurar, que ya se esté planeando por parte de la derecha de los grupos un perfil como estos llamados outsiders o como los quieran ver, que puedan dar una oferta, por ejemplo, de pleno combate, por ejemplo, a las causas feministas, ideologizantes, al tema del aborto, a estas circunstancias que están, digamos, ofreciendo políticamente y que han dado resultado? Hay que recordar que hay una parte del electorado que sí está encauzándose con estos modelos. ¿Tú ves un riesgo para México que llegara a formarse esto? Y antes recuerdo la primera parte de la pregunta, ¿toda la derecha necesariamente es pensamiento retrógrada? Sí, gracias. Miran, yo creo que no, porque en la diversidad de grupos debemos también reconocer pues una diversidad de formas de pensamiento, aunque la posibilidad de encapsularlos, si se me permite la expresión, como grupos de derecha, ¿no? O entender el concepto del espectro político de derecha, tiene que ver con cosas muy puntuales como la defensa del statu quo, un statu quo definido, caracterizado por las desigualdades sociales, por el sistema de explotación, ¿no? Por las jerarquías en la sociedad, el defender este tipo de construcción social es lo que unifica o que nos permite identificar a todos estos grupos como de derecha. Ajá, Ciertamente no todos tienen estas tendencias ultra, ¿no? Ultraderechistas. Es decir, hay grupos ultraconservadores que defienden a capa y espada los peores sistemas de desigualdad y explotación que podemos caracterizar como neocoloniales o de colonialismo interno, o sea, ya hablar de colonialismo en países que supuestamente conquistaron su independencia y han venido construyendo sistemas supuestamente democráticos, pues me parece es algo muy trascendental, ¿no? Entonces, si bien hay grupos así, hay otros grupos que pudiéramos decir más moderados, que tienen estas aperturas. Lo que habría que estudiar e identificar es si tienen esta apertura hacia temas polémicos, hacia tendencias que pudiéramos decir más de centro, tendríamos que aprender a reconocer si esto es solamente una mera estrategia demagógica o realmente hay esta apertura, ¿no? Esta reflexividad hacia las necesidades sentidas y reales de la sociedad, ¿no? Eso habría que caracterizarlo, para eso son estos coloquios a los que nosotros invitamos desde el programa universitario a la población en general para reflexionar estos aspectos y tener mejores elementos para evaluar los fenómenos políticos a los que estamos asistiendo. Ahora, el punto de los outsiders, yo creo que toda la estrategia que pretenden los grupos de derecha desplegar en nuestros territorios, en nuestras regiones, inclusive de manera global, porque pues ya hemos visto cómo en Italia, pues llega Giorgia Meloni, ¿no? Con el partido de ultraderecha Fratelli d'Italia, ¿no? O lo que ha ido logrando el partido Vox de España y cómo han exportado su idea de iberósfera, ¿no? O lo que ha sucedido recientemente, ¿no? En Guatemala, con este intento de asalto al Tribunal Supremo Electoral para afectar, validar o oponerse, pues, al triunfo de Bernardo Arévalo, son tan solo algunos de los ejemplos que nos muestran a lo que pueden llegar
las distintas derechas, sobre todo si logran agruparse y si logran converger en las estrategias que buscan desplegar para evitar los triunfos de los proyectos de izquierda o, en su caso, hacer retroceder los avances que estos gobiernos progresistas hayan logrado, ¿no? Como lo que ocurrió en Brasil antes del regreso de Lula, ¿no? El punto es que Xochitl Gálvez, como tú lo has dicho, efectivamente no tiene las credenciales, no tiene la capacidad, y creo que lo ha demostrado muchas veces, para lograr hacer estos engaños, para lograr envolver a la población, pero hay otros grupos que le están entrando y otros actores políticos que le están entrando por aspectos bastante, dijéramos, polémicos y sensibles, como es el caso de la trata de niños. Y me refiero precisamente a ese personaje de ultraderecha conservadora religiosa, que es Verástegui, ¿no? Ya fue el coordinador o el anfitrión de la Conferencia Política de Acción Conservadora, la CEPAC, ¿no? Que es un grupo de ultraderecha organizado desde los Estados Unidos, que bueno, ha protegido precisamente todo este statu quo y se ha encargado de ir articulando a las distintas fuerzas de derecha con esta tendencia más ultraconservadora y que sobre todo abanderan esta idea de no hay que avergonzarse por decirnos de derecha, hay que defenderlo y reivindicarlo con orgullo, ¿no? Plantean esto y bueno, este es un personaje de estos llamados outsiders que se presentan así como héroes, ¿no? Que vienen a tocar, a salvar a las poblaciones frente a fenómenos tan lacerantes como ha sido la trata de infantes, ¿no? La prostitución y todos estos aspectos. Entonces, ahí están, tampoco lo veo con poder, potencial y gran pujanza, por lo pronto no. Pero acuérdense que uno de los grandes aliados de estos grupos de derecha son los grandes consorcios mediáticos y conocen el poder que tiene la televisión, las redes sociodigitales y sobre todo la construcción de infodemia, ¿no? Para crear desestabilización social y política, para calumniar a personajes de la política de izquierda, al mismo presidente, a los programas sociales, y eso va construyendo una narrativa que le da la oportunidad a estos personajes outsiders o a personajes tan deleznables como la misma Xochitl Gálvez de reposicionarse, ¿no? De ir reconfigurando, reconstituyendo su propia imagen mediática, ¿no? Y eso a la larga va a tener efectos electorales, como lo está teniendo en Argentina un personaje como Javier Milei, que es abiertamente racista, clasista, homofóbico y machista, ¿no? Pero habría que ver los videos de cuando tuvo su cierre de campaña, vaya multitudinario, ¿no? Llenó un estadio y todavía se da el lujo de eh, aprovechar algunas estrategias que yo llamaría de neofascismo. Es decir, eh, pone ahí imágenes de la bomba atómica, él se presenta como un león, habla de aniquilar a sus enemigos, habla eh, de una historia, de recuperar una historia ficticia, ¿no? Donde Argentina fue una gran potencia y tiene que volverlo a hacer con este nuevo proyecto. Bueno, pues eso era parte de las estrategias que usaban Goebbels y Hitler, ¿no? Para convencer al electorado alemán, ¿no? Para hablarles de una trayectoria histórica que reivindicar. Y esos son elementos del fascismo. Entonces, yo creo que sí hay que tener cuidado. Todavía no tienen la fuerza en México, pero hay que tener mucho cuidado con su actuar. Ok, y bueno, si bien, como bien dices, no tienen la fuerza Eduardo Verástegui con incluso su manifiesto discurso al uso de las armas que tanto ha aprendido en otros países, por ejemplo, con Donald Trump, que también es una persona, digamos, ideológicamente bastante allegada a él, incluso tiene fotografía, cercanía con él. Su discurso tiene el discurso de las armas, tiene el discurso de no al aborto,
tiene el discurso de sacar cada vez más al Estado de la participación y meter más al capital privado, algo que está evidentemente no es de la izquierda. Pero algo pasa en México tú bien lo acabas de decir, no ha pegado, no ha aprendido como en otros lados. Xóchitl Gálvez tampoco lo ha hecho, pero tampoco lo ha hecho la candidata oficial como se esperaba. ¿Qué está pasando en México con el electorado desde tu punto de vista? ¿Qué está pasando? ¿Está la gente realmente desanimada o todavía no llegamos al momento? Empezamos demasiado temprano también la contienda. No sé qué elementos veas ahí de análisis. Bien, en primer lugar, pienso que la ciudadanía está más y mejor informada. Ya no es como en las últimas décadas del siglo XX, donde pues el principal medio de información era o la televisión cooptada por estos eh, consorcios hegemónicos, Televisa y TV Azteca, o los diarios de mayor circulación, que igual pues realizaban prácticas clientelares donde pues no eran un medio de información que se apegara pues a criterios de veracidad, ¿no? De objetividad. Hoy las redes sociodigitales principalmente creo que han abierto un espacio donde la ciudadanía puede tener mucha más oferta de información y por lo tanto construirse criterios más horizontales o más equilibrados. Por lo tanto, ya no es tan fácil manipular a la opinión pública a través de los medios de comunicación masiva. Sin embargo, se dan sus estrategias, los grupos de derecha, eso hay que siempre tenerlo en cuenta para lograr estas formas de manipulación. Ahora, eh, creo que también una de las razones por las que no ha pegado lo suficiente la idea de la continuidad de esto que se llama el proyecto de la Cuarta Transformación Ajá. es porque yo considero que tiene que ver mucho con este fenómeno del chapulineo, ¿no? Esta eh, práctica del pragmatismo político donde los liderazgos del partido que se encuentra hoy en el poder político eh, da cabida, da entrada a personajes de otros partidos, a personajes, como les dicen, impresentables, solamente porque traen tras de sí alguna estructura o algún potencial político, ¿no? Que en teoría garantizaría el triunfo electoral de dicho personaje, pero en realidad eso representa pues retrocesos, ¿no? Porque son los mismos personajes que estaban con la derecha, que estaban protegiendo el sistema de explotación y de desigualdades, pero que ahora se pasaron al partido que está arrasando en las elecciones, ¿no? Entonces me parece que eso genera un desencuentro con la sociedad, ¿no? Genera inclusive alguna decepción, ¿no? Porque un partido, un movimiento como lo era Morena o como lo sigue siendo, pero que está afectado por estas prácticas, lo que requiere es vincularse con los movimientos sociales. Lo que requiere es acercarse a la gente y sacar de las bases a los perfiles, a los candidatos que verdaderamente vayan a construir la continuidad de ese proyecto, ¿no? De este proyecto que va más hacia la igualdad, hacia la distribución equitativa de la riqueza, hacia los programas sociales, ¿no? Entonces, al ver eso, la ciudadanía yo creo que dice, pues ni me engañan los candidatos de derecha, pero me empieza a decepcionar el partido movimiento, ¿no? Ahora, aquí hay que aclarar que el verdadero partido movimiento, las bases de Morena, siguen Mm. con la misma línea crítica del sistema de explotación y criticando estas prácticas que son más de la cúpula política dominante del partido, ¿no? Entonces, ahí más bien lo que hay que hacer es pues organizarse y darle cauce a los procesos que nos permitan que no se estén dando este tipo de prácticas, ¿no? El chapulineo, el pragmatismo, el pragmatismo político,
¿no? Solamente para mantener un electorado, ¿no? O para mantener posiciones de poder. Debe de haber una transformación. Y creo yo que esa transformación verdaderamente se está dando en muchos sectores de la sociedad que han sido beneficiarios directos de los programas sociales y les ha permitido romper con la necesidad del acarreo y el clientelismo a los cuales los tenía sometidos el PRI y el PAN, ¿no? Entonces, esos elementos, creo yo, permiten una toma de conciencia colectiva que ciertas fuerzas políticas están tratando de inhibir, de contener, ¿no? Pero se están dando los cauces para esa toma de conciencia y por lo tanto, esta imposibilidad de decantarse claramente hacia uno u otro proyecto porque hay pues eh, esta, a estas ambigüedades, por ejemplo, en lo que está ocurriendo dentro de Morena y sus candidaturas, ¿no? Es muy interesante lo que comentas y cuando lo estabas describiendo me acuerdo de los ejemplos de otros partidos políticos que llegaron a convencer a la sociedad, el propio PRI, que gobernó más de 70 años nuestro país. Pues realmente si lees los documentos fundacionales y lees la ideología y lees, digamos, los procedimientos, pues todo suena a que querían un México de verdad transformarlo, ¿no? El propio PAN, pese a que tenía un vínculo, digamos, ideológico bastante claro y nunca negado con la Iglesia Católica, pues la verdad es que convenció a mucha gente y parecía que tenían una buena doctrina dentro de todo. El PRD, lo mismo, y ve dónde están hoy. Creo que Morena tiene mucho que aprender, voltear al pasado y ver que la subida más rápida es la caída también más rápida. Quizás sea un buen momento para hacer un ajuste de tuercas y replantear, digamos, su posicionamiento. En este caso, no sé, además de voltear a las bases y recordar eso que los hizo ser un producto tan bueno y tan convincente, además, ¿qué tendrían que recomponer para entrar en una nueva etapa? Porque no es lo mismo, recuerdo un comentario de Carlos Slim que decía, no es lo mismo ser borracho que ser cantinero. En este caso, el partido ya está en el poder. ¿Qué tendría que hacer para no perder y para no caer de manera estrepitosa, Israel? Y con esto ya nos despedimos. Gracias. Pues mira, yo considero que ser cercano nuevamente a sus bases y a la sociedad en general. Como dije hace un momento y ahora aprovecho para reiterar, las bases del Partido Movimiento Morena siguen luchando, las bases siguen organizándose y se están oponiendo a todas estas prácticas corporativas que está adoptando la cúpula. Eso es un punto importante. Lo que debe de hacer el partido es decantarse hacia su naturaleza de movimiento, construir nuevamente y con mayor fuerza las alianzas con los movimientos sociales, que son los que traen este pensamiento progresista, son los que tienen la fuerza para impulsar los cambios y las transformaciones. Y el Partido Movimiento debe evitar la consolidación de cúpulas que trafiquen con infras, ¿no? Que estén dispuestas a dar al personaje con tal de mantener esas cosas. Es decir, que corporice el partido, ¿no? Entonces, esto es algo, dicen que nadie experimenta en cabeza ajena, pero el punto es que ya demasiadas veces lo hemos visto con el PRI y con el PRD, como tú le mencionabas, el PRI viene de todo un proceso revolucionario, antes era Ujú. Partido Nacional Revolucionario, y que surge o abreva de la elaboración de esa gran constitución de 1917, que era una constitución social, una constitución, ¿cómo decirlo?, que reivindicaba pues toda una serie de aspectos socioculturales, ¿no? Sobre todo la justicia social, ¿no? Fue la primera de su tipo en el mundo y por lo tanto la clase política que en ese tiempo
reorganizaba al partido y al Estado, ¿no? A los estados postrevolucionarios, pues tenían toda esta fuerte tendencia hacia la justicia social, ¿no? Cuyo clímax es la presidencia de Lázaro Cárdenas, donde por cierto se da el mayor reparto agrario, ¿no? Y bueno, pues hay varios avances importantes, aunque también hay que matizar otros aspectos que son bastante polémicos, que ellos mismos realizaron, ¿no? El punto es que hay un quiebre y se pierde todo después de la presidencia de Lázaro Cárdenas y con el fin de la Segunda Guerra Mundial, para que Estados Unidos recupere o afiance su hegemonía en la región, va a impulsar una serie de estrategias que van a obligar a México y a otros países que también se habían decantado hacia la justicia social y hacia sistemas políticos más igualitarios, los va a frenar con golpes de Estado, ¿no? Lo que pasa con Arbenz en Guatemala, lo que va a pasar en toda América Latina con las dictaduras, los golpes de Estado y finalmente con lo que ocurre en Chile, ¿no? Con la dictadura de Pinochet financiada o apoyada por los Estados Unidos, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta pues, que esta presión siempre va a estar presente para entorpecer, para coartar estos proyectos de reivindicación social, ¿no? De reivindicación de los sectores más expoliados y más explotados y de defensa del statu quo. Por lo tanto, son las bases sociales las que pueden y deben recuperar la naturaleza del movimiento, del partido movimiento, ¿no? Y de darle todo este cauce a lo que se ha venido denominando la cuarta transformación, pero con mayores y más fuertes sentidos sociales, ¿no? De justicia social. Entonces, pues eso es lo que yo te podría mencionar al respecto. Oye, pues te agradecemos mucho. La verdad es que si a la gente le interesó esta charla, pues por supuesto que tiene que acudir al coloquio Rearticulación y Auge de las Derechas en México, que será en la Colonia Roma. Te agradecemos mucho, Israel Jurado, que hayas estado con nosotros. Él es investigador del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad. Cualquier persona puede entrar, ¿verdad?, al coloquio. Así es abierto para todo el público. Visiten nuestra página de internet www.puets.unam.mx. Ahí van a poder ver el cartel, los horarios, pero bueno, los esperamos el jueves 9 de noviembre a partir de las 10 de la mañana. Pero para más información visiten esta página y ahí podemos también tener comunicación Aquí en la directa. nota, en la nota les ponemos el programa. En Muchísimas la nota les ponemos gracias el programa. Te agradecemos mucho. a ustedes, un abrazo a tu Hasta equipo. luego.